Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien, donde sea que usted se encuentre. Amén, me da mucho gozo a su hermano y servidor Israel Macías. Hermano, el poder, fíjese bien, hoy jueves, hermano, predicar la palabra del Señor. Amén, hay mucho trabajo en el ministerio, gloria a Dios. Hermano, pero que la palabra no falte. Recuerde que la palabra de Dios es fundamental, es la base, hermano, para todas las demás funciones en el ministerio. Si no hay palabra, hermano, todo lo demás que hagamos corre riesgo de salirnos del eje que es precisamente la palabra de Dios, la base, amén, ese fundamento. Gloria al Señor. Así que, hermano, pues hoy que es, hermano, 13 de mayo de este año 2021, aquí estamos, hermano, listos para compartir una enseñanza más de la libertad en Cristo. Y qué hermoso, hermano, fíjese que en este día le hemos llamado a la enseñanza la verdad del Evangelio. Amén. La verdad del Evangelio. Así que no se la puede perder. Permanezca conmigo en la siguiente hora, ¿verdad? Y estudiemos juntos la palabra del Señor en un tema que es muy, pero muy importante. Amén. Sobre la carta que Pablo le escribe a los Gálatas. Amén. Aleluya. Así que bueno, pues espero que ya todos allá en Ecuador, en Colombia, ¿verdad? En Canadá, en Estados Unidos, en Hermosillo, Sonora, en Celaya, en Coatepec, Veracruz, también allá en Oaxaca, ¿verdad? En el Estado de México. Gloria a Dios por todos nuestros hermanos del Estado de México. Que el Señor les bendiga. Espero que ya también ya se estén preparando. Gloria a Dios, ¿verdad? Y asimismo allá en Europa. Amén, desde Londres, España, Alemania y en Oriente, ¿verdad? Espero que también ya todos estén, hermanos, reuniendo. Amén. Estemos, hermanos, en oración. Amén. Quiero hacer un llamado a la oración, hermano, a que permanezcamos unidos para que podamos permanecer firmes. Amén. Se están viviendo tiempos difíciles y escuche esto. En muchos lugares del mundo se están viviendo situaciones completamente, hermano, de persecución, de violencia, desde niños hasta mujeres, hasta personas adultas. Y yo le pido que no se olvide de estar orando por cada uno de nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo para que el Señor les haga permanecer firmes en la fe y que estos no claudiquen ante las amenazas que pueda haber a su alrededor. Amén. Y apoyémosle nosotros, hermanos, en oración. Amén. Gloria al Señor. Estemos orando, ¿verdad? Los unos por los otros. No olvide el ayuno. El ayuno es importantísimo también. Recuerde que en la iglesia recomendamos ayunar los martes, jueves y sábados. Pero si usted no puede en esos días y puede en otros, hágalo. Amén. Lo importante es estar unidos en un mismo sentir, en oración, pero también en ayuno. Y que sea la palabra de Dios nuestro eje, que sea nuestro fundamento para todo, hermano, lo que compete a nuestra vida cristiana y al ejercicio de esta. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues dicho todo esto, hermano, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, tengan su Biblia a la mano, recuerde que es muy importante y permanezca la siguiente hora conmigo para que estudiemos la palabra. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos en esta noche por este tiempo maravilloso de poder estudiar de tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es el centro de nuestra vida. La presencia de tu Espíritu hace real esta en nosotros, hace real la persona de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos dejar en tus manos nuestras vidas para que a través, Señor, de la Escritura nos edifiques, nos consueles y también aún pueda tener nuestra vida la exhortación que así fuera necesario, que así sea. Gracias por todos mis hermanos que están en todo lugar, que ya están preparados, los que ya están llegando, los que se están, mi Señor, disponiendo para que pasemos este tiempo, Señor, juntos en oración. Gracias te damos a ti, recibe la honra y recibe la gloria. Y Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien sea la honra y a quien sea la gloria por siempre. Amén.
Gloria a Dios. Bien, hermano, antes de entrar al tema y decirle la cita, le recuerdo, si no ha visto los temas desde el martes, ¿verdad? Que le llamamos Recíbela, tu fe te ha salvado, en las palabras del maestro, véalo, amén. Y también el de ayer una enseñanza, hermano, fíjese, breve, pero muy importante, en relación, hermano, a lo que dice Juan, donde él, hermano, ahí en Primera de Juan, en el capítulo número 4, versos 7 y 8, dice, porque Dios es amor. Y yo le invito a que los comparta también, véalos y compártalos y que la palabra sea de edificación, hermano, para todas las personas a quien pueda llegar esta. Amén. Y el día de hoy, como le he dicho, tenemos el tema, hermano, que le hemos llamado el verdadero evangelio. Amén. La verdad del evangelio. Le estaba mencionando la del domingo, ¿verdad? Del domingo le llamamos el verdadero evangelio. Hermano, y yo también le invito, si no lo ha visto, chéquelo, véalo, sea edificado a través de la palabra del Señor. Amén. Y el día de hoy es el tema número 5 de la Carta Magna. Recuerde cuál es la Carta Magna. La Carta Magna, hermano, es la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y que tiene aplicación hasta nuestros días. Amén. Así que el tema de hoy, hermano, es la verdad del evangelio. Amén. Ahora sí, vaya conmigo precisamente ahí a Gálatas en el capítulo número 2. Y vamos a leer desde los versículos del 1 al 10. Amén. Gálatas capítulo 2, versos del 1 hasta el 10. Amén. Si ya lo tiene ahí, ¿qué le parece si lo comenzamos a leer? Sígalo conmigo, hermano, con su vista y veamos qué dice la palabra del Señor. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Fíjese que este es un pasaje, hermano, del cual muchos podríamos pensar, ¿qué tiene Dios que hablar en este a mi vida? Déjeme decirle, hermano, de entrada, que es el apóstol Pablo quien está hablando, quien está dando su testimonio. Y no son pasajes, hermano, fáciles, no solamente de entender, sino que también, hermano, son difíciles de explicar. Sin embargo, hermano, creemos que toda la palabra escrita, escuche esto, que toda la palabra escrita, hermano, tiene aplicación para nuestra vida, desde hace casi 2000 años y hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo le invito a permanecer, amén, porque sin duda la palabra de Dios, aún en un pasaje que pudiera ser más como un testimonio de lo que el apóstol Pablo, hermano, está hablando en relación a lo que tuvo que hacer para poder hacerle entender a aquellos que eran columnas de la primera iglesia el llamamiento que había recibido de Dios. Bueno, pues yo le invito a que se quede, hermano, porque hay una enseñanza preciosa en este pasaje para cada uno de nosotros. Amén. Mire, por principio de cuentas, hermano, vamos a retomar lo que el apóstol Pablo habló
en el pasaje que vimos la semana pasada. El apóstol Pablo trataba de explicar, fíjese bien, de demostrar esa independencia de su evangelio. ¿A qué nos referimos con esa frase? La independencia de su evangelio. Nos referimos al hecho de que aquellos que estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo por causa de que él hablaba un evangelio distorsionado según ellos, fíjese bien, Pablo demuestra que no es así y que por encima él no lo recibió de hombre alguno, ni siquiera de aquellos que fueron apóstoles de Jesucristo. Recuerde cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, permaneció en Arabia durante 3 años. ¿Y sabe cuál es el motivo, hermano, por el cual él permaneció 3 años allá? Lo dijimos la semana pasada, pero lo quiero enfatizar con mayor claridad. El hecho, hermano, de que Pablo pasara 3 años en ese lugar, no es tanto, hermano, hacernos referencia a un lugar geográfico, sino al hecho de estar apartado de todos aquellos, fíjese bien, que pudieran instruirle para poder con ello, fíjese bien, dar la evidencia más contundente de que el evangelio que él predicaba solamente pudo haberle sido revelado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahora entiende a qué me refiero cuando mencioné la independencia de su evangelio. Es decir, que la predicación de Pablo no provenía de hombre alguno, provenía directamente del Señor. Y los 3 años que él estuvo en esa región, en ese lugar, fíjese bien, podríamos verlos, hermano, como el hecho del mismo tiempo que los apóstoles como Pedro, como Juan, como Santiago, estuvieron con Jesucristo. Recuerde que el ministerio de nuestro Señor duró 3 años. Y durante esos 3 años, la vida misma de Jesús, escuche, se reprodujo en ellos. Es decir, durante ese periodo de 3 años, Cristo tuvo como propósito el darse a conocer a ellos, el mostrarse, hermano, a ellos, para reproducir su vida en ellos y enseñarles así la manera de predicar el evangelio. Por lo tanto, Pablo se propuso también en un periodo de 3 años, como los primeros apóstoles de Jesucristo, recibir la revelación directamente de él, como lo hicieron los demás. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, lo que estamos hablando es tan importante, ¿sí?, que la predicación de Pablo, hermano, no solamente era centrada y equilibrada, sino que sobre todo era escritural, era bíblica, era inspirada, iluminada, hermano, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a enfatizar, Pablo no lo recibió de hombre, sino directamente de Jesucristo, durante 3 años y en una región en donde jamás tuvo contacto con ninguno que le pudiera instruir acerca de lo que había recibido de Jesús. En este caso, con ningún apóstol. Amén. Gloria al Señor. Hermano, Pablo, fíjese bien, en el pasaje que vamos a hablar, en el que estamos citando, que es del capítulo 2, de los versos del 1 al 10, vemos, hermano, una necesidad muy urgente en la vida de este hombre de demostrar, hermano, que el evangelio que él predicaba no era subversivo, no era, hermano, en contra de lo que los apóstoles de Cristo también predicaban. No, hermano, Pablo quería demostrar que el evangelio que él llevaba, fíjese bien, a todas las regiones de los gentiles, era el mismo evangelio que los apóstoles como Pedro, como Juan, como Jacobo y los demás también predicaban. Me estoy explicando. En otras palabras, muchos creían, escuche esto, aún entre el círculo apostólico, muchos, hermano, que tenían peso en la iglesia de Jerusalén, creían que el evangelio que Pablo predicaba era, hermano, como en un sentido como anarquista, es decir, como estar en contra del evangelio que ellos predicaban. Es por eso que Pablo se propone en esta visita a Jerusalén, escuche, demostrar que no era así. No sé si usted se está dando cuenta, hermano, de algo muy importante. Quiero pedirle su atención. Pablo, hermano, tenía esa urgente necesidad
de hacerles ver que el evangelio que predicaba era igual que el de ellos, pero enfocado a diferente público o a diferente tipo de personas. Pero era el mismo evangelio. Y esto por las acusaciones de aquellos que eran judaizantes que se atrevieron a desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Pero mire, lo que le quiero hacer ver, hermano, captando su atención, es el hecho, hermano, de la carga. Escuche, la carga que el apóstol Pablo tenía durante muchísimos años de que algunos de ellos creyeran que el evangelio que él predicaba era un evangelio en contra de lo que Cristo había enseñado. ¿Se da cuenta de eso? Es por eso, hermano, que en el primer versículo del capítulo 2 dice, hermano, que después pasados 14 años, fíjese, después de 14 años, ¿qué hizo Pablo en esos 14 años? En esos 14 años, hermano, Pablo llevó a cabo sus viajes misioneros. Y estos aún no terminaron en ese periodo de 14 años. No, hermano. Pero dése cuenta cómo a lo largo de 14 años de que Pablo se dedicó a la predicación del evangelio, había una carga en su corazón. La de demostrar que el evangelio que él predicaba era idéntico al de los apóstoles que estuvieron con Cristo. Y le vuelvo a enfatizar, solamente dirigido a un público distinto, como lo vamos a ver a continuación. Amén. Pero esto nos habla, hermano, fíjese bien, de que muchas de las veces nosotros también como personas, hermano, debemos de sentir esa carga. ¿Cuál carga? ¿Sabe cuál? La de demostrar que el evangelio en el que hemos creído es verdaderamente el que hemos recibido del Padre y que éste ha sido capaz de transformar nuestras vidas y darlo, fíjese bien, en un testimonio tal hacia los demás que les podamos hacer ver que solamente hay un evangelio, que solamente hay un evangelio verdadero y que tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas. Me estoy explicando. No sé si usted en algún momento ha sentido esa carga como el apóstol, de demostrarle a los demás el porqué de su cambio, el origen de su cambio en su vida y de demostrar con base al cambio en su vida que el evangelio en el que ha creído es el único y el verdadero. Entendamos, vayamos entendiendo, fíjese bien, un poco de la carga que había en el corazón del apóstol, hermanos, del apóstol Pablo. Amén. Fíjese bien, después, hermano, como lo acabamos de mencionar, de todo un trabajo de 14 años, hermano, Pablo, hermano, sube a Jerusalén, pero en esta ocasión no iría solo. Iría Bernabé, pero también iría, fíjese bien, un personaje, un joven, hermanos, llamado Tito. La cualidad de este hombre, de este varón, de este joven hermano llamado Tito, fíjese bien, es que era gentil. Tito, hermano, era griego. Amén. Entonces, ¿con qué propósito, hermano, Pablo lo llevaría? ¿Sabe por qué lo llevaría? Pablo lo llevaría en amor, como una evidencia de que el evangelio que él había predicado entre los gentiles era tan efectivo como aquel que se predicaba entre los judíos. ¿Me estoy explicando? Esa era, hermano, la cuestión. El motivo por el cual Pablo no solamente se hizo acompañar de Bernabé. Bernabé fue compañero de Pablo durante muchos años. Pablo y Bernabé, hermano, habían colaborado tanto, de tal manera que el apoyo que había entre ellos, hermano, era un apoyo ministerial, era un apoyo, hermano, de amor, era un compañerismo, hermano, en el cual habían vivido tantas y tantos sufrimientos que, escuche, había desarrollado entre ellos una amistad, hermanos, que en algún momento, fíjese bien, también se vio tambaleada, pero esta se afirmó, hermano, tras aquel problema haber sido, hermanos, resuelto, de manera que entre Pablo y Bernabé, fíjese bien, había una conexión, había un apoyo que sin duda Pablo le pediría a este varón de Dios llamado Bernabé que lo acompañara a hablar con aquellos hermanos que eran los principales, escuche, de la iglesia. Pero allí iba también Tito. Y recuerde lo que le he dicho.
Tito, hermano, era la prueba, escuche esto, la evidencia de la efectividad del evangelio que Pablo predicaba, como la efectividad de aquel que Pedro predicaba entre los judíos. Recuerde que el llamamiento de Pablo era a los gentiles, como el de Pedro a los judíos. Y entonces allí iba, hermanos, Bernabé, allí iba, hermanos, Tito, ¿verdad?, acompañando a Pablo a Jerusalén para poder defender, para poder hablar de la efectividad de la salvación a través de la obra de Cristo sobre los gentiles. Ahora, quiero que centre su atención también en eso. ¿Sabe que eso no iba a ser una tarea fácil? El apóstol Pablo tendría que hablar muy sabiamente, de manera que no desacreditara, fíjese bien, lo que él también era. ¿Por qué? Porque recuerde que el apóstol Pablo, hermano, era hebreo, era judío. Por lo tanto, hermano, él tenía que ser muy sabio al hablar con las columnas de la iglesia para no desacreditar, fíjese bien, lo que él como hebreo también había recibido. Pero tampoco, hermano, tenía que hablar de más, fíjese bien, de manera que hiciera ver que el evangelio entre los gentiles pudiera parecer algo inadecuado o hasta una exageración. El apóstol Pablo tenía que ser muy cuidadoso con sus palabras, pero también tenía que ser muy sabio. Como yo quiero decirle lo siguiente, sabe que muchas de las veces tenemos que cuidar lo que hablamos y muchas de las veces nuestras palabras deben de tener la misma característica de sabiduría, porque muchas de las veces es por nuestras palabras que somos desacreditados, que no nos creen, que se nos dice: ¿a poco eres cristiano? ¿A poco tú has cambiado? Mira cómo hablas. El apóstol Pablo tendría, fíjese bien, la enorme necesidad de cuidar sus palabras y de tener sabiduría en estas, para no hacer quedar mal, pero tampoco llevar a una exageración o a algo inadecuado el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Yo le invito a lo mismo. Como creyentes, tengamos cuidado de las expresiones que hay en nuestra boca. Tengamos cuidado de las cosas que salen de nuestro corazón a través de la boca. Seamos sabios con lo que hablamos. ¿Sabe por qué? Porque o con nuestras palabras podemos edificar, o con nuestras palabras podemos derribar. Con nuestras palabras podemos, fíjese bien, glorificar a Cristo, o con nuestras palabras podemos hacer que el nombre de Cristo sea vituperado. Así que yo le pido, hermano, hermana, ¿verdad?, en el amor del Señor, que considerando esto, veamos el ejemplo, hermano, que el apóstol Pablo nos da. Fíjese bien, como lo hemos dicho, esta visita que Pablo hacía a Jerusalén, ¿verdad?, con las columnas de la iglesia, con los apóstoles, no era, hermano, nada, pero nada fácil, ¿sí? Los que eran columnas de la iglesia, fíjese bien, sí aceptarían la posición del apóstol Pablo, pero había otros en la iglesia de Jerusalén que no lo harían. ¿Sabe qué representaría eso? Sin duda alguna, hermano, eso representaba un conflicto, ¿sí? Porque hombres como hombres como Pedro, Jacobo, como Juan, que eran considerados las columnas de la primera iglesia en Jerusalén y cuya predicación estaba dirigida a judíos, ellos sí, hermanos, reconocerían la posición del apóstol Pablo, el llamamiento de Pablo. Pero había otros, ¿sí? Había otros, hermanos, de peso, de influencia en la primera iglesia, aún en Jerusalén, que no recibirían, es decir, que se opondrían al ministerio del apóstol Pablo. Entonces, hermano, eso iba a generar un cierto conflicto. Sin embargo, escuche esto. El apóstol Pablo tenía algo en su corazón, y que es algo que ya hemos visto. El que él no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios. Y él lo dijo: si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por lo tanto, déjele explico una cosa. Pablo sabía en su corazón, a pesar de la carga que él sentía,
que él, al exponer el llamamiento que había recibido y de cómo el evangelio alcanzaba también a los gentiles, él sabía que quienes eran de Dios, aún enfocados completamente a la predicación entre los judíos, reconocerían que lo que él hacía, que lo que Pablo hacía, era de Dios. Pero escuche esto, Pablo sabía, y el motivo de la carga en su corazón era esta, el que él sabía que había quienes no eran de Dios, y que al escuchar la exposición del apóstol, aún con todo y ello, no le darían crédito, de manera que pudieran creer que el evangelio de Cristo podía alcanzar a los gentiles, sino que estos tenían que judaizar, tenían que circuncidarse, tenían que observar toda la ley mosaica para poder alcanzar la salvación. Pero sabe algo, y se lo vuelvo a repetir, el deseo de Pablo era agradar a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero decirle, hermano, en una forma de aplicación también, como lo estamos viendo, una cosa muy importante. El deseo de nuestro corazón debe de consistir en agradar a Dios antes que a los hombres. Y escuche esto, quien es de Dios va a entender que la obra que hacemos es de Dios. Pero quien no es de Dios, es obvio, se va a oponer a lo que de parte de Dios estamos haciendo. Sabe, hermano, podría darle muchos testimonios en relación a esto, pero uno muy importante, hermano, es aquel, ¿verdad?, que cuando comenzamos la obra, que cuando comenzamos a servir a Dios, fíjese bien, quien reconoce, quien es de Dios, reconoce que lo que hacemos es precisamente de Él y para Él, que no lo hacemos buscando la gloria de los hombres, que no lo hacemos buscando reconocimiento, pero siempre va a haber quienes desacrediten, quienes duden, quienes pongan, ¿verdad?, sobre la mesa el hecho de decir esto no proviene de Dios, quienes se opongan, quienes creen conflicto. Y yo le voy a decir algo, si usted está seguro del llamamiento que ha recibido de Dios y en humildad, en obediencia, y escuche, y en amor, usted lo lleva a cabo, entonces busque el agradar a Dios. Y quien es de Dios va a ver en usted lo que ya le dije, la humildad, la obediencia y el amor. Y entonces, que no le interese a aquellos que no vean eso y que se opongan, porque usted está buscando agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Oh, hermano, gloria al Señor. Fíjese bien, hermano, decían aquellos, hermanos judaizantes en Jerusalén, que los gentiles solamente podían ser salvos si se circuncidaban y obviamente si asumían la ley de Moisés como una conducta, como una manera de obtener la salvación. ¿Qué le parece eso? O sea, decían, está bien que los gentiles, ¿verdad?, sean salvos, sí, pero se tienen que circuncidar y llevar a cabo toda la observancia de la ley en sus vidas para obtener la salvación. Entonces, hermano, pues eso obviamente, fíjese bien, no calzaba con el evangelio de la gracia que Pablo predicaba, ¿sí? Recuerden qué consiste el evangelio de la gracia que Pablo predicaba. Consiste, hermano, no en que nosotros podamos hacer algún mérito para salvarnos, sino en aceptar los méritos de aquel, es decir, de Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz, y creer que por los méritos de Él, nosotros, hermano, por medio de la fe, obtenemos la salvación. Amén. Entonces, había quienes en Jerusalén no iban a reconocer el ministerio de Pablo, como ya lo vimos en la aplicación que le acabo de dar. Siempre va a haber a nuestro alrededor gente que no crea que lo que estamos haciendo es de Dios. Pero aún así, ¿a quién quiere agradar usted? ¿A los hombres o quiere agradar a Dios? Pongamos mucha atención ahí. Fíjese bien, estos que se opusieron a Pablo vieron la oportunidad perfecta en Tito, que acompañaba precisamente a Pablo, para confirmar su enseñanza del judaísmo sobre los gentiles, ¿sí? Entonces, escuche esto.
para los judaizantes, para aquellos predicadores judaizantes que perturbaron toda la región de Galacia, el que Pablo llevara a Tito a esa reunión en Jerusalén, ¿sí? Fue, ¿cómo decirlo? Fue la oportunidad perfecta para decir, ven, este hombre, este joven llamado Tito es griego y es el caso perfecto para que un gentil se circuncide y cumpla con toda la ley. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo también sería la oportunidad perfecta para evidenciar en la vida de un gentil, de un griego, quien era este joven amado también por Pablo llamado Tito, la oportunidad perfecta de poder ver en él la efectividad del evangelio de Jesucristo en una verdadera libertad en el evangelio, una verdadera libertad cristiana. Entonces, hermano, fíjese bien, el problema no sería tanto con Pedro, con Juan, con Santiago, sino con aquellos que estaban en Jerusalén, con esas enseñanzas del judaísmo, los que le presentarían oposición, los que le presentarían pleito, por así decirlo, al apóstol Pablo. Y sabe que uno debe de estar preparado para todo eso. De repente, hermano, fíjese bien, muchos siervos de Dios, muchos creyentes, mucha gente se desanima por la oposición que argumentan algunos que se hacen, fíjese bien, pasar por gente importante dentro del cristianismo. Pero yo quiero decirle algo. Si hemos creído en el evangelio de la gracia y estamos en él con humildad, con obediencia y con amor, quiero decirle algo. Preocúpese por agradarle a Dios, no a los hombres. Y haga a un lado todos esos argumentos, todos esos comentarios. Haga a un lado todas esas confrontaciones, todas esas actitudes de esa gente que le muestra a usted que lo que usted hace está mal. Deseche todo eso y por medio de la gracia, de la humildad, el amor y la obediencia, permanezca haciendo lo que Dios le ha mandado. Amén. Escuche esto, hermano. En este pasaje vemos una batalla, vemos un conflicto. Amén. Y como lo he mencionado, los responsables de la iglesia no le estaban presentando ningún problema a Pablo, ¿sí? Sino a aquellos que habían ido a Galacia a perturbar. Pero escuche también esto. Ante esos hombres judaizantes, ¿sí? Escuche esto. Pablo se mantendría firme como una roca. Es decir, Pablo no iba a ceder ante ellos para agradarles a ellos. Oh, hermano, qué carácter nos muestra el apóstol. Pero aún así, déjenme continuar. Miren, esto lo vemos, hermano, en los versículos 4, desde el 13 en adelante, dice, mas ni un Tito que estaba conmigo, dice, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Por la presión de esos hombres, fíjese bien, que vieron la oportunidad perfecta en Tito para obligarlo a que se circuncidara. Pero Pablo dice, Tito estaba conmigo. Y ni aun con todo y ser griego, o sea, ser gentil, lo pudieron convencer de que se circuncidara y de que observaran la ley. No lo pudieron hacer. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hay algo aquí muy importante, hermano, que tenemos que entender. Esos falsos hermanos, esos predicadores judaizantes que estaban en Jerusalén, que le presentaron batalla al apóstol Pablo, fíjese bien, estaban en la iglesia para espiar la libertad que tenían en Cristo. Fue lo que hicieron con las iglesias de Galacia. Se introdujeron desacreditando el evangelio de Pablo, desacreditando a Pablo mismo e introduciendo sus enseñanzas falsas de que a través de la circuncisión y a través de la ley podían obtener la salvación. ¿Para qué? Para lo que dice Pablo aquí. Dice, para reducirnos a esclavitud. Y quiero decir algo que puede sonar fuerte, pero es importante decirlo. La esclavitud de la que Pablo habla es aquella en la que muchos hoy en día siguen creyendo que al observar la ley,
que al observar, fíjese bien, el rito de la circuncisión, es decir, llevarlo a cabo en sus vidas y obtener así la salvación, eso es solamente estar reducidos a esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque la ley es incapaz de salvar la vida de una persona. La ley, el rito de la ley, el judaísmo como tal, y como lo hemos dicho en otras de las enseñanzas anteriores a estas, es incapaz de salvar a una persona. Solamente el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz es lo que ha sido y seguirá siendo capaz de darle la salvación a cuanta persona se acerque con un corazón sincero a Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, entraban para expiar nuestra libertad en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, expiaban el evangelio de la gracia que recibimos a través de Jesucristo por sus méritos para enseñar que por medio de la ley y de la circuncisión podíamos alcanzar la salvación. Pero Pablo dice, es lo mismo que reducirnos a esclavitud. La ley, hermano, nos reduce a esclavitud. Por medio de la ley, fíjese bien, como lo vimos en un pasaje en Romanos, es que hemos llegado a Cristo. Pero la ley no es suficiente para dar la salvación. Lo único que es suficiente es la obra de Jesucristo en la cruz. Y quien rige su vida, escuche esto, quien rige su vida por el judaísmo, por la religión judía, que es el judaísmo, solamente reduce su vida a una esclavitud que no le puede dar ni la salvación ni la libertad en Cristo Jesús, de la que Pablo está hablando aquí. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis, ¿verdad? Abrir un paréntesis muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado. El judaísmo, hermano, en sí no es malo, pero no es para nosotros los gentiles. El judaísmo, hermano, si lo queremos ver así, es la religión de los judíos. Pero no es, fíjese bien, el medio por el cual nosotros alcancemos la salvación. Les fue dada a ellos como pueblo de Dios. Sin embargo, hermano, el sacrificio de Cristo, aún para ellos, escuche, les dirige a que la ley pueda, fíjese bien, guiarles al sacrificio del Mesías, de Jesucristo. Cuanto más para nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, debemos entender que la salvación solamente la obtenemos por medio de la fe, por medio de la gracia de la obra de Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué menciono que debemos de tener cuidado? Porque hoy en día, escuche, muchos cristianos están abandonando el cristianismo. ¿Sabe para qué? Para seguir la práctica del judaísmo. Y muchos comienzan por conocerlo. Solamente voy a conocer. Y hay una línea muy delgada, hermano, entre el conocer y el ya de momento verse practicando la ley como un medio para agradar a Dios y alcanzar la salvación. Es por ello, hermano, que yo hago este llamado, esta exhortación, a que como el apóstol Pablo, fíjese bien, siendo hebreo de hebreos, siendo fariseo de fariseos, un hombre, hermano, que fue educado con celo en el judaísmo, reconoce que lo único, hermano, que produce la predicación de es decir, del judaísmo entre los gentiles, es la esclavitud. ¿Por qué? Porque la ley no nos puede salvar, sino aquel a quien la ley nos conduce. Pero es necesario darnos cuenta de que el fin de la ley es Cristo, como mismo Pablo lo señala en la carta a los Romanos. No como el término, sino como el destino, como el objetivo. La mira de la ley es Cristo. Sin embargo, hay muchos judíos, hay muchos gentiles que practican el judaísmo que no se dan cuenta de esto.
solamente se puede alcanzar la salvación, tanto en judíos como en gentiles, a través de la obra redentora del Mesías, del Cristo, de Jesús sobre la cruz. Es la única manera. Amén. Ahora, escuche lo que voy a mencionarle. En el versículo número 5, Pablo dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Recuerda lo que le dije? Pedro, Jacobo, Juan, las columnas de la iglesia apoyarían a Pablo. Se dieron cuenta de que lo que Pablo hacía con los gentiles venía de Jesús, venía de Dios. Pero hubo quienes se opusieron y veían en Tito la oportunidad de desacreditar la predicación de Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo con ellos? Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Pablo se mantuvo firme, hermano, como una roca, hermano, para demostrarles a aquellos judaizantes que la salvación no es por obras, ni aún por las obras de la ley, sino por la gracia en Jesucristo. Y la prueba era ese joven llamado Tito, quien era gentil, quien era griego. Alabe a Cristo, hermano. Alabe al Señor y gócese conmigo, hermano, porque el evangelio en el que hemos creído es poderoso. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, Pablo sabía que ceder ante estos judaizantes era someterse a la esclavitud de la ley, lo que acabamos de explicar, y dar la espalda a la libertad que hay en Cristo Jesús. Ahora, al final, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Pablo obtuvo la victoria. La determinación de Pablo le llevó, hermano, a hacerles entender a aquellos que el evangelio solamente se puede recibir por gracia, por medio de la fe. Amén. Fíjese, en principio, fíjese bien, se aceptó que Pablo llevara a cabo su obra en el mundo no judío, es decir, con los gentiles, así como también se aceptó el que Pedro, Santiago y Juan llevaran la obra de Dios entre los judíos. Se pusieron de acuerdo. Recuerda el concilio, hermano, en Jerusalén, ¿verdad? Allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que lo mencionamos de hecho desde la primera enseñanza de esta serie de temas de la libertad en Cristo. Cómo en ese concilio se llega a un acuerdo para no obligar a los gentiles a judaizar, sino que solamente se abstuvieran de ciertas cosas que pudieran sí afectar a su fe. ¿Me explico? Y fue un conflicto, hermanos, enorme, fue un debate, fue algo, hermano, que históricamente, fíjese bien, repercutió en la iglesia, pero que se resolvió bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, hay que tener muy en cuenta, hermano, que no se trataba de predicar dos evangelios. Este es un punto muy importante. No es, hermano, hermana, que fueran dos evangelios. Póngame mucha atención. Sino que era el mismo evangelio, pero que se predicaba en esferas diferentes, a personas diferentes. ¿Por qué? Porque el evangelio de Pedro, Jacobo o Santiago y el de Juan estaba dirigido al mundo judío. Pero el mismo evangelio que predicaba Pedro y ellos, era el mismo evangelio que predicaba Pablo, pero con la diferencia de que estaba dirigido no al mundo de los judíos, sino al mundo gentil. Amén. Y es por eso, hermano, que escuche, fíjese, no recuerdo si en la primera enseñanza o en la segunda de esta serie de temas, veíamos como un punto que para muchos es de controversia, de contrariedad en la Biblia, lo que Santiago habla, ¿verdad?, en relación a las obras, ¿sí? Diciendo que la fe sin obras es muerta. En contraste con lo que Pablo predica, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, ¿sí?, donde dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, muchos, escuchen esto, dicen, la Biblia se contradice, la salvación en la Biblia se contradice, porque Santiago o Jacobo menciona que es necesario hacer obras, no solamente la fe, sino tener obras.
Y Pablo, ¿verdad?, se contradice con Santiago porque Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, quiero, hermano, fíjese bien, habiendo explicado lo anterior, de que es el mismo evangelio, pero a esferas diferentes o a grupos de personas diferentes, aclarar esa supuesta diferencia, ¿sí? No hay, hermano, controversia ni contradicción en la Biblia, mucho menos en la predicación de Jacobo con la de Pablo. No hay ninguna controversia y ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque escuche esto. Santiago le predicaba, ya lo dijimos, ¿sí?, a gentiles, o sea, perdón, a judíos. Jacobo o Santiago es el mismo personaje, ¿sí? Su predicación estaba dirigida a los judíos. ¿Y sabe qué creían, hermano, los judíos? Los judíos, hermano, llegaban a creer que lo único que era suficiente para agradar a Dios era la observancia de la ley, era la circuncisión, ¿verdad? Y entre ello, el llevar a cabo ciertos ritos de la ley, pero no el llegar a creer que tenían que respaldar la fe en la que habían creído en Cristo con sus obras. Escuche, no para salvación, sino como consecuencia de su salvación. Es a lo que Santiago se refería. Por eso él decía, ¿verdad?, que si ves a un hermano, a una hermana desnudos, ¿sí?, y los invitas a tu casa, los pones ahí cerca del fuego, ¿sí?, les das de comer, pero dice Santiago, no les das para que se cubran de su desnudez, dice, pues ¿de qué sirve? Por lo tanto, Santiago lo que explicaba a los judíos era el hecho de que el tener fe no solamente era suficiente, sino que a partir de la fe en Jesucristo, escuche, tenían que tener obras como consecuencia de su fe. Amén. Ahora, ¿cuál es el contraste con Pablo? Pablo le predicaba a gentiles, y los gentiles, sí, hermano, agárrese. Los gentiles, mire, querían hacer obra tras obra y muchas obras para querer agradar a Dios y obtener la salvación. Entonces Pablo viene y les predica, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, a los Efesios y en otras de sus cartas como a los Romanos, ¿sí? Y les dice, a ver, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios en la vida de Jesucristo. Y termina diciendo en el verso 9 de Efesios 2, dice, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, escuche, tanto el evangelio de Santiago, que era a judíos, como el evangelio de Pablo, que era a gentiles, cuadra perfectamente en el mismo y único verdadero evangelio. Ahora entiende, era a grupos diferentes, de personas diferentes, a quienes tanto uno como otro le predicaban. Me he explicado. Espero, hermano, que haya quedado resuelta esa supuesta contradicción que muchos hermanos creen que hay en la Biblia tocante a la salvación. Era el mismo evangelio. No eran dos evangelios. Era el mismo, pero dirigido a dos esferas diferentes. Judíos, gentiles. Pero la salvación se obtiene de la misma manera. ¿Por medio de quién? De la obra de Jesucristo. Por medio de la gracia. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, fíjese bien, vamos a continuar. Esto es tan importante, hermano, que nos va a llevar al punto de ver algunas características en la vida de Pablo. Amén. No se me pierda, siga poniendo mucha atención. Mire, de todo lo que observamos aquí, podemos ver algunas características o cualidades en la vida del apóstol Pablo. Y es aquí donde, aparte de las aplicaciones que hemos mencionado, es aquí donde yo le quiero pedir mucha atención para ver la aplicación de este pasaje en nuestras vidas. Amén. Fíjese bien, la primera cualidad o la primera característica que vemos en el apóstol Pablo es que era un hombre que daba a la autoridad el debido respeto. Pablo, hermano, no era un insurgente. Pablo, hermano, fíjese bien, no era un rebelde. Pablo no desafiaba la autoridad, ¿sí? Pablo le daba lugar a la autoridad, ¿sí? Como lo vemos, fíjese bien. ¿Quién
se hubiera dado el tiempo de decir, voy a ir a hablar con las autoridades de la iglesia que están en Jerusalén. Ellos son las columnas porque estuvieron con Cristo. Mire, cualquier otro hubiera dicho, pues que piensen lo que quieran, ¿verdad? Que hagan lo que quieran. Yo voy a seguir predicando el evangelio de la gracia entre los gentiles porque mi propósito es agradar a Dios. Se da cuenta, escúchenme, se da cuenta que hay un malentendido con el hecho de agradar a Dios y no a los hombres, que lleva a muchos a desafiar a la autoridad de una manera incorrecta y que a Cristo no le agrada. Mire, yo quiero decirle que lo que tenemos que hacer en nuestra vida sí es agradar a Dios antes que a los hombres, pero no nos podemos brincar al hombre que fue establecido por Cristo como una autoridad. Y el ejemplo lo vemos en Pablo. Salvo que ese hombre, escuche, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, salvo que ese hombre trate de ponerse por encima de Dios, entonces ahí sí ya no. Ahí sí ya podemos responder como Pedro, ¿verdad? Le dijo a los hombres del Sanedrín, a los principales sacerdotes, ¿verdad? Cuando ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos les dice, ¿saben qué? No puedo obedecer a los hombres antes que a Dios. Me es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Me explico? Pero el ejemplo, hermano, de lo que Pablo nos muestra coincide, es coherente con las enseñanzas de la palabra de Dios tocante a la autoridad. Amén. Y yo le invito, vea qué aplicación tan hermosa. Pablo fue y habló con los responsables de la iglesia, aunque tuviera sus diferencias con ellos, ¿sí? No hay nunca, escuche, no hay nunca razones para que la cortesía y las firmes convicciones no puedan ir de la mano, ¿sí? No se trata de ver a la gente como nuestros enemigos. No se trata de ver a los demás como alguien a quien voy a hacer pedazos. Se trata, escuche, de tener respeto. ¿Por qué? Porque es el evangelio, porque es la palabra de Dios. No seamos, hermano, como la gente del mundo, que se agarra con todo, que se da con todo, hasta con chisme, con grosería, que se da, hermanos, fíjese bien, a la tarea de desacreditar de formas tan vulgares, de formas, hermano, tan agresivas, tan hostiles, que discúlpeme, mucho de eso se ha traído a la iglesia, y en reuniones, en juntas, en supuestas, fíjese bien, ministraciones, se da más la carnalidad de lo que le estoy hablando, antes que verdaderamente entender que somos hermanos en Cristo, que debemos de tener respeto, que debemos de tener cortesía, aun cuando tengamos que defender el evangelio o alguna convicción relacionada a este. Es lo que nos muestra Pablo. Pablo no subió a Jerusalén a echarle bronca, ¿verdad? A Pedro. Oye, Pedro, a ver, ¿tú qué te traes? A ver, vente aquí derechito, tú y yo. No, hermano. Pablo fue amable con Pedro, ¿sí? De hecho, hasta se quedó 15 días con él, no para recibir instrucción de Cristo, sino por cordialidad, por conocer a Pedro, ¿sí? Por permanecer con él algunos días. Vea qué calidad de hombre era el apóstol Pablo. Y eso, a pesar de que fue perseguidor de la iglesia. ¿Se da cuenta? Mira, hay mucha gente, hermano, que de repente en la iglesia se ponen bien bravos. O sea, en otras palabras, en la iglesia se ponen bien carnalones. Y que yo no me voy a dejar, y que por qué, y que aquel hizo, y que mugroso. Y decimos palabras que, escuchen, cuidado, no las debemos de decir, ni siquiera pensar, porque ahora estamos en Cristo. Por muy fuerte que sea una situación, por muy impotente que se sienta una persona, no es justificación para que la carnalidad, en palabras antisonantes, en groserías, en vigas, escuche, qué vergüenza, ¿verdad? Salgan de nosotros. Es que lo ameritaba la situación, es que cómo me trató, cómo me hizo, mira cómo era. Mire, sea lo que sea, debemos de cuidar el testimonio, cuidar la presencia de Cristo en nuestra vida.
y no ser carnales, porque ya somos hoy espirituales por el evangelio en el que hemos creído. Me estoy explicando. Tal vez no pueda ahondar mucho aquí, hermano, en el punto para seguir adelante. Pero palabras, hermano, fíjese bien, que decimos que de repente, ay, se me salió. Ay, es que acá en mi región de donde yo vengo o en el estado de donde yo vengo, así dicen todos. Así hablan todos. Frases, hermano, que mire, hasta cuando uno está comiendo, ¿verdad? Y se nos cae algo, o palabras, hermano, que se nos salen de la boca, aguas. Ahí estamos demostrando carnalidad. Y no me salga con que de donde usted viene, o de donde usted es, o que allá se hacen las cosas así, o que es permitido y está bien. No me salga con eso. Debemos de cuidar que el viejo hombre o la vieja mujer, la vieja naturaleza, no emerja, porque se supone que ahora quien nos controla es el Espíritu Santo. Amén. Pablo nunca perdió los estribos. Por muy impotente que él sintiera la necesidad en su corazón de defender su ministerio, escuche, nunca le faltó el respeto, ni a Pedro ni a los demás, ni mucho menos a los que eran predicadores del judaísmo. Nunca les faltó el respeto. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos tomamos tantas libertades hasta en mismos grupos cristianos? Y peor con aquellos que a veces tocan a nuestra puerta con un supuesto evangelio nuevo o verdadero. Debemos de tener cuidado de nuestras actitudes y de nuestras palabras. Diga conmigo amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, la segunda característica que nos muestra Pablo, hermano, en este pasaje, es que era un hombre que no se dejaba intimidar. No se dejaba, hermano, hermana, intimidar. ¿Y sabe qué es lo que eso representa? Representa el hecho, hermano, de la firmeza, de la seguridad que él tenía en su vida. Amén. Escuche, fíjese. Menciona repetidas veces la reputación que tenían, por ejemplo, Pedro, Jacobo, Juan, ¿verdad? Como columnas de la iglesia, como los jerarcas de la iglesia cristiana, ¿sí? Como los pilares. Pablo los respetaba y los trataba con cortesía, pero escuche esto, eso no significaba que él sucumbiera ante ellos. O sea, si Pedro estuviera equivocado, escuche esto, por mucho respeto que Pablo le tuviera, Pablo no iba, hermano, a doblar las manos ante el error en el que Pedro estuviera. Nada más por el hecho de que, wow, es Pedro, la roca, la columna de la iglesia. No, hermano. Por eso vamos a ver, ¿verdad?, en la siguiente enseñanza, cómo Pablo, fíjese bien, reprende a Pedro. ¿Sí? Oh, hermano, no se la pierda la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese, Pablo estaba firme y se mantenía firme. Pero el hecho, hermano, de que se identificara con los que eran autoridad de la iglesia, no significaba que si ellos estuvieran mal, Pablo se tuviera que convertir en cómplice de ellos. Y sabe que hoy en día la aplicación es esa. Muchas de las veces, hermano, nos hacemos cómplices del error, cómplices de lo malo. ¿Por qué? Porque, wow, es el hermano fulano de tal. ¿Por qué? Porque es la profeta. ¿Por qué? Porque es el apóstol. ¿Por qué? Hermano, ¿y usted conoce el testimonio de ellos, de ellas? A lo mejor usted se está haciendo cómplice, mire, de gente, hermano, que su testimonio está para el arrastre, que está mal, hermano. Y nada más por el respeto, por el título, por el estatus que tienen, wow, ¿verdad? Casi que hasta les hacemos reverencia. No, pero escúcheme, no olvide el primer punto. Tampoco quiere decir que seamos hostiles, agresivos, irrespetuosos con ellos, sino que mantengamos la conducta verdaderamente de Cristo en nosotros, la conducta cristiana, pero tampoco nos dejemos llevar por el error de ellos.
No nos dejemos intimidar convirtiéndonos en cómplices de ellos. ¿Me explico? Fíjese bien, Pablo estaba siempre seguro de que buscaba la aprobación de Dios. Y aún tuviera que decirle que no a alguien muy o tan, Pablo estaría dispuesto a hacerlo. Y no lo iba a hacer grosero, como ya lo vimos. Simplemente no. Y no. ¿Me explico? Aplica este segundo punto que Pablo nos muestra a su vida, al ministerio, a su servicio, aún a su familia, en cualquier esfera de su vida. Aplíquelo. No se deje intimidar y se haga cómplice de pecados o de cosas malas, ¿sí? Por el hecho de que, ay, es que es mi patrón, ay, es que es el pastor, ay, es que es mi papá. Digo, es que si están mal, con sabiduría, con cortesía, tenemos que hablar. Amén. Pero no hagamos las cosas carnalmente. Amén. Fíjese bien, la tercera característica, hermano, que nos muestra el apóstol Pablo, y con esta terminamos, es el hecho, hermano, de que era un hombre consciente de tener una tarea especial. ¿Me escuchó? La primera ya la vimos, de que era un hombre, hermano, que respetaba la autoridad. Número 2, de que era un hombre que no se dejaba intimidar, no se hacía cómplice por el estatus de otros. Y número 3, era un hombre, hermano, que reconocía el tamaño de la obra que Dios le había dado a él, que él tenía una tarea especial que cumplir. Oh, hermano, fíjese bien, Pablo estaba convencido de que Dios le había confiado una tarea, ¿sí? Y no permitiría que ni la oposición de afuera, ¿sí?, ni la oposición de adentro le impidieran cumplirla. ¿Se acuerda esa frase que Pablo dice? ¿Verdad? Problemas de afuera, problemas de adentro. Pero Pablo, mire, derechito, siempre haciendo lo que Dios le había encomendado. ¿Sí? Pablo decía, bueno, si me desacreditan y no alcanzan a entender que es la obra de Dios lo que estoy haciendo, pues ni modo, la voy a seguir haciendo. ¿Sí? Y si aún entre los gentiles no alcanzan a entender que lo que hago es de Dios, pues entonces, ni modo. Habrá quienes sí crean que lo que hago es de Dios. O sea, hermano, Pablo no se desanimaba. Pablo, hermano, fíjese bien, no le ponía más atención a lo que escuchara de los hombres, sino que le ponía más atención a todo lo que Dios decía. Y para él era eso más importante que cualquier otra cosa. Nada lo desanimaba. ¿Sabe, hermano? Yo veo a un apóstol Pablo imparable en todo el Nuevo Testamento y más en el libro de los Hechos. ¿Cómo sufrió este hombre? ¿Cómo fue desacreditado con los corintios? ¿Cómo tuvo que defender su ministerio? Pero aún así, nunca dejó de amar, nunca dejó de llevar a cabo la obra que Dios le había dado. Y sabe, hermano, que hoy en día nos desanimamos muy fácil. ¿Sabe por qué es el desánimo? Póngame atención. ¿No ha considerado que usted es una persona que se desanima muy fácil por el hecho de que le está poniendo atención a la voz incorrecta o a las voces incorrectas? ¿No será que Dios le está diciendo, pon toda tu atención en mí, dice el Señor, y no en la de los hombres? Y entonces por eso, fíjese, nos desanimamos y a veces andamos bien, a veces andamos mal y sentimos, hermano, que ya hay que arrojar la toalla, que ya no hay que seguir. ¿Qué caso tiene? Mira lo que dice la gente, lo que dice el hombre, lo que dice la familia, lo que dicen los que te rodean. Claro, si hay cosas que corregir, hagámoslo. Pero mucho de la inestabilidad, de la inconstancia, del desánimo que experimentamos en nuestra vida cristiana, se puede deber a que nuestra atención la estamos dirigiendo a los hombres y no a Dios. Imagínense que Pablo escuchara los comentarios de aquellos judaizantes.
No, Pablo, es que tú eres un apóstol de segunda. Pablo, es que tú no les estás enseñando bien. Enséñales que se circunciden. Pablo, la observancia de la ley, tú la conoces, fuiste fariseo de fariseos. Imagínese, hermano, que todos esos comentarios tuvieran peso en su vida y que él dijera, ah, no, pues sí, ¿verdad? Así como muchos de nosotros decimos, a ver, dígalo conmigo, ah, no, pues sí, ¿verdad? Hermano, le voy a decir una cosa, que su atención esté allá arriba, esté su mirada en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús, como dice el autor a los Hebreos, capítulo 12. Amén. Así que no, hermano, no se rinda, échele ganas, a ver, échele ganas, levántese, amén. Si hay algo que corregir, corríjalo, sí, pero centre su atención en lo que dice Dios, no en lo que diga la gente. No sea grosero, tampoco, ¿verdad? Se vaya por allí. Y tampoco se deje intimidar, se haga cómplice de gente que aparenta ser muy, cuando no lo es. El que es un verdadero siervo de Jesucristo da el fruto correcto de serlo. Manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Y el que no, mire, hágalo a un lado y ponga su atención en el Señor. Amén. La persona que sabe, fíjese bien, que Dios le ha confiado una tarea, siempre descubrirá que Dios también le dará la suficiente fuerza para llevarla a cabo. Usted reconoce que ha recibido un llamamiento, un ministerio del Señor. Usted reconoce que tiene dones, que tiene, fíjese bien, un servicio que entregarle al Señor. Recuerde que todos los cristianos, todos los creyentes somos servidores. Si usted reconoce eso, entonces escuche, usted también al mismo tiempo está reconociendo que es Dios quien le dará la fuerza para llevarlo a cabo. Pero usted sea sabio, sea inteligente, ¿sí? No sea grosero, no sea hostil, no se deje intimidar ni se convierta en cómplice. Entienda la tarea que Dios le ha dado. Ponga su atención en Cristo para que no se desanime de lo que escuche acá abajo y encontrará la fuerza en Dios, en Cristo, para llevar a cabo lo que Dios desea hacer en su vida. Amén. Aleluya. Gócese, hermano, alégrese. ¿Sabe por qué? Porque no le vengo a predicar, hermano, de superación personal o de un curso, hermano, de motivación. Le estoy predicando la palabra del Señor. Haga a un lado todo eso y prefiera la palabra preciosa y poderosa de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Ubíquese. Amén. Fortalézcase, levántese en el nombre de Cristo. Amén. Y hagamos la obra que Dios nos ha dado por hacer. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor, ayúdanos a ser como un hombre como Pablo. Tú dijiste, Señor, que tú eres nuestro ejemplo a imitar. Tú pediste que te imitáramos a ti. Un hombre como Pablo también lo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo es un gran ejemplo, Señor, pero nuestro máximo ejemplo eres tú. Y asimismo nosotros queremos ser ejemplo a otros, ejemplos correctos, adecuados. Mi Señor, y hoy hemos entendido cualidades en este varón, en este siervo tuyo llamado Pablo, el apóstol Pablo, que deben de significar mucho para nuestra vida. Gracias por el contexto con el cual Pablo nos muestra todo esto. Gracias porque tu Espíritu Santo así nos lo hace ver. Y hoy te decimos, Señor, aún bajo las circunstancias de mayor presión, de mayor conflicto, aún en batallas, aún en situaciones adversas, queremos mostrar verdaderamente las cualidades de ser un hijo o una hija de Dios, de ser un siervo o una sierva de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces aún en la iglesia, por tu obra, Señor, en el trabajo, en el hogar, en la escuela.
Mi Señor, gracias, Padre, porque queremos vivir verdaderamente bajo tu influencia, bajo la influencia de tu persona, Señor, por medio de tu Espíritu. Gracias por este hermoso tiempo. En tus manos estamos, Señor, y haz que esta palabra penetre en nuestros oídos, nuestros corazones y nos transforme, Señor. Gracias te damos a ti la alabanza, a ti la honra y a ti la gloria por siempre, Cordero Santo. En tu nombre, amén. Aleluya, denle un aplauso a Jesucristo, amén, aplaudámosle a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, amén. Me gozo, hermanos, de compartir estas enseñanzas, compártalas, amén, y que sean de bendición, amén. Bueno, hermano, pues ahora sí, vayamos a cenar algo rico, compartamos, demos gracias a Dios por lo que pone en nuestra mesa y no se olvide que el día de mañana viernes no hay transmisión, es el único día que descansamos y nos veríamos hasta el sábado en la reunión de oración a las 7 de la tarde. No se pierda las transmisiones, la palabra. Si algún tema le ha faltado del martes, del miércoles o de hoy, véalo mañana. Amén. Mire, los días lunes ahorita no lo estamos transmitiendo. Sí predicamos, pero no lo estoy haciendo público. Lo estoy haciendo en la iglesia, el Instituto Bíblico. Pero lo vamos a retomar haciéndolo nuevamente público. Amén. Así que no se pierda ninguna enseñanza y gócese con la palabra, gócese en la presencia del Espíritu y sea fortalecido a través de este. Amén. Le amamos. Saludos en Ecuador, Colombia, saludos en el Estado de México, en Veracruz, en Oaxaca, en Celaya, saludos en Hermosillo, Sonora, nuestro hermano Santiago, saludos en Estados Unidos, saludos en Canadá, saludos en España, saludos en Londres, saludos en Alemania, saludos allá en Oriente. Recuerde estar orando por lo que le decía al principio. Hay muchos hermanos en Cristo que están siendo perseguidos aún en nuestro país. Y no se diga, hermano, en muchos países asiáticos, en muchos continentes del mundo. Oremos por ellos, hermanos, para que permanezcan firmes en la fe en Cristo Jesús. Amén. Y también no se olvide de ayunar, también lo decíamos al principio. Gloria a Dios, le amamos en el amor del Señor, en todo lugar donde usted esté, y que la paz de Cristo le bendiga. La paz de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús sea con todos nosotros, ahora y siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A cenar. Pase una bonita noche y Dios le bendiga. Nos vemos el sábado a las 7. Bendiciones.